Bueno, ustedes saben, la noticia que hoy conmueve al mundo es este terremoto impactante que ha afectado parte del norte de Italia. Ha tomado allí una zona montañosa, unos 100 kilómetros de Roma. Los pueblos de Amatrice es el más comprometido. Paula tiene ya detalles de última hora que están viniendo junto con las imágenes que se están conociendo de esta verdadera tragedia que impacta. Paula. Y la confirmación oficial por parte del primer ministro Matteo Renzi de 159 muertos. Y son centenares las personas que han quedado bajo los escombros trabajando allí para tratar de rescatar a las decenas y decenas de personas que se suponen están aún debajo de los escombros en lo que es la zona de Accumulia, Amatrice y varios pueblos que están allí en las provincias de Rieti y Ascoli Piceno. Estamos hablando de las regiones del Lazio y las Marcas. Son pueblos donde la mayoría de la gente que vive allí es grande. Claro. Y esta es una zona, es un momento de vacaciones para Europa, con lo cual muchos hijos y nietos a esta altura están de vacaciones allí. Y por eso es impresionante la cantidad de chicos muertos y heridos que hay, porque es un momento especial en el reencuentro familiar. La gente va a la playa o a la montaña y después pasa unos días con sus familias. Es desesperante la situación, este hecho que ocurrió en las 3:30 de la mañana aproximadamente. Además la hora justo, sorprendió a todo el mundo durmiendo, es tremendo. 6 puntos en la escala de Richter. Hubo un temblor, un terremoto similar hace muchos años allí que dejó más de 300 muertos. Lácula, ¿eh? Y ahora están otra vez allí reviviendo. Y se espera que algunos pueblos, como por ejemplo el de Pescara del Tronto, directamente desaparezca. Porque lo que no tiró el terremoto va a haber que tirarlo porque por las condiciones en las que ha quedado. Y no hay manera de levantar eso, sino que hay que tirar y volver a construir. Son pueblos también de una edificación muy antigua. Sí, ¿no? Claro. Piedra sobre la montaña, así que hay necesidad de edificación antisísmica, ¿no? Que hubiera permitido proteger un poco sobre esto tremendo, ¿eh? Están trabajando más de 700 rescatistas. El trabajo más difícil ahora entonces es sacar a las decenas y decenas de personas que se creen han quedado sepultadas vivas, como mismo lo dicen los medios de allí. Inmediatamente, por supuesto, se cortó la luz, con lo cual, imagínense el caos, ¿no? Sí, la noche. Que eso genera y la dificultad también para los rescatistas para poder buscar allí a la gente que ha quedado. Cuando uno ve las imágenes, estas fotos y las imágenes con mayor cantidad de luz, realmente hay casas que han quedado absolutamente destruidas y allí había gente que estaba durmiendo. Con lo cual, mirá lo que es esta imagen. Mira, se vino abajo, tremendo. Ya Marina va a tenernos y nos va a dar una idea de cómo estaba el pueblo antes, cómo era, para que tengamos idea del nivel de destrucción. Es impactante esto, ¿eh? El Papa se refirió a esto, hoy suspendió la audiencia pública de los miércoles y habló, vamos a escucharlo. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone nei pressi di Accumoli, Amatrice o altrove, nella diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno e le altre in tutto il Lazio e nell'Umbria e nelle Marche, la preghiera e dirgli di essere sicure della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno, anche del nostro abbraccio qui in piazza. Nel ringraziare tutti i volontari e gli operatori della protezione civile che stanno soccorrendo queste popolazioni, vi chiedo di unirvi a me nella preghiera affinché il Signore Gesù,
che si è sempre commosso dinanzi al dolore umano, consoli questi cuori addolorati e doni loro la pace per l'intercessione della Beata Vergine María. Bueno, en medio de esta locura, vos sabés que estaba recorriendo alguna de las historias que está en este momento publicando Corriere della Sera, uno de los diarios más importantes de allí de Italia. La cantidad de chicos, por ejemplo, cuenta el caso de una mamá que va en la ambulancia con sus dos gemelos, uno que muere, el otro que logra salvarse, chicos de todas las edades que lamentablemente murieron allí. Y el milagro, esas cosas que bueno, uno trata de rescatar para tener un poco de esperanza en medio de todo esto, es una chiquita de 10 años que fue rescatada con vida después de 17 horas de estar bajo los escombros. Hasta ahora parece como esa historia esperanzadora en medio de lo que por ahora son 159 muertos, pero lamentablemente lo que se espera es que sean muchos más. Por supuesto, están buscando gente que creen que está viva y no saben por cuánto tiempo más. Marina tiene también su aporte para que tengamos una idea de cómo era el lugar antes que el terremoto arrasara las casas y llevara tantas vidas. Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás, Paula? Bueno, Paula recién contaba esto, ¿no? Pueblos que directamente van a dejar de existir porque tenían gente por ser verano. Normalmente son lugares en los que el resto del año no hay demasiadas personas. Y se preguntan qué es lo que va a pasar después, ¿no? Algunos de lo que ya están diciendo los sobrevivientes es qué va a ocurrir cuando termine la tensión y si se va a poder reconstruir esto. Nosotros vemos las imágenes ahora y son una pila de escombros. La verdad que cuesta distinguir esto que marcaba Paula, ¿no? Ahí había una casa. Cuesta distinguir qué era lo que pasaba antes. Las redes sociales, internet mismo, los programas como Google Earth, todas estas cuestiones que permiten ver cómo era el lugar antes para tener dimensión, más allá de, digamos, la impresionante cantidad de víctimas, dimensión de cómo era y cómo quedó. Estos son exactamente los mismos lugares. Mirá la torre del reloj que estás viendo ahí en la imagen anterior, cómo era y cómo quedó. Lugares además que tienen colores amarillos, terracota. Terminado el terremoto son pilas grises. Solamente grises. Esto es lo que se podía ver durante el día. Mirá la iglesia. Esta es una iglesia. Está. Una iglesia que tiene muchísimos años y que queda prácticamente destrozado en una noche. En una noche así era el trabajo hoy, ahí a 150 kilómetros de Roma. Un lugar hermosísimo. Esos pueblitos de Roma que, claro, son la historia misma, ¿no? Esto a través digamos, viendo con internet, con los programas que van mostrando el Street View mismo, cómo era y cómo quedó el exacto mismo lugar. Qué bárbaro, ¿eh? Va dando dimensión, Nelson, ¿no? De la destrucción en lo que tiene que ver con lo edilicio y que explica un poco esta impresionante cantidad de víctimas, ¿no? Paula hablaba recién de 159 y lamentablemente la posibilidad de que ese número crezca con el paso de las horas. A mí esta, que es la calle principal, me parece particularmente impactante. Sí. Parece realmente un nivel de devastación sorprendente y cómo se ve todo absolutamente gris en un lugar que cuando uno chequea las fotos se da cuenta de esto, eran casas muy coloridas, mucho amarillo, mucho terracota, que ahora parece completamente destruido en estos lugares, en estos pueblos muy chicos, algunos que ya dan por descontado que probablemente no sean reconstruidos. ¿Cómo reconstruís eso? Imposible, porque el costo es enorme. No, pero además, Nelson, la cantidad de habitantes, en algunos lugares que dicen durante el año somos 200 personas, en verano sí crece. Pero ¿qué va a pasar el resto del año? ¿Qué va a pasar cuando caiga la atención sobre esto? Cuando dejen de prestar atención. Gente, además, Nelson, que ha vivido ahí toda su vida, se pregunta dónde va a ir. Claro. Recién el primer ministro daba alguna cifra para empezar a hablar, ¿no? De la reconstrucción. Recordemos que todavía no se ha terminado de rescatar a la gente, pero ya se habla de por lo menos 50 millones de euros para empezar en Amatrice a restaurar todo el pueblo. Claro. Vamos a ver, Nelson, el video de esta nena que yo te decía de 10 años que fue rescatada tras 17 horas bajo los escombros. Ocurrió en Pescara del Tronto, una de las localidades más afectadas. Ivan, me llama Pietro. ¡Pietro! Ahí le están hablando para que la nena también reaccione.
La pensavo Giulia, dai, tu. Giulia. Ahí está, mira, mira. Questa sta tutta con te. Dai Giulia, dai Giulia. Giulia. Dai Giulia. C'è una mano alle palle. Piano piano. Attenta la testa. Passa qua, sta qua. Vai. Abbassa, abbassa giù, abbassa giù. Aspetta, la mettiamo sopra. Dai. Qué dramático, te conmueve, ¿eh? Dai, dai. 10 añitos, lamentablemente a pocos metros de allí, encontraron el cuerpito de otra nena de 5 años que no pudieron rescatar. La copertina! Falla andare. Dai. Non tocca trovare quell'altro. Piccone. Levate! A ver. Otra escena. Muy bien. Se sigue trabajando en la noche con luces especiales porque no pueden, el tiempo juega en contra. Claro, sí, la noche. El trabajo en estos casos es el silencio absoluto para ver si se escucha alguna respiración, algún pedido de auxilio. Qué dramático. Y por supuesto que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de rescatar con vida a la gente. Claro, porque además hay que ver, ahí hay una idea cabal de la cantidad de gente que falta por aparecer, porque efectivamente se sabe quiénes estaban. Cada casa puede decir, mira, acá estábamos mi mamá, mi papá, yo, mi hermano. Y lo impactante, lo que le impacta a los rescatistas y a quienes están allí es la cantidad de chicos. De chicos, claro. Que habían en ese de vacaciones, momento claro. pasando vacaciones con sus abuelos. Claro. Qué tremendo, ¿eh? Lo que es la noche, la desesperación de la noche de seguir trabajando. Y como se trabaja, leía en la estampa que obviamente van tomando el referente. Bueno, acá en esta casa, ¿quiénes estaban? Juan, Pedro, Luis y demás. Claro. Bueno, ¿y quién está vivo? Y el vivo sí, me está faltando fulano, mengano. No es dramático, ¿no? Perfecto. Es la historia que nos está conmoviendo. Historia en curso, ya vamos a tener más novedades provenientes de Italia. Vamos a la pausa y ya volvemos.